Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del sacramento de la Eucaristía, en la que nos encontramos, estamos dentro de una parte, un apartado que habla del desarrollo de la celebración, va explicitando el sentido de las distintas partes de la liturgia de la Eucaristía. Y en concreto hoy nos adentramos en el punto 1353. 1353, después de que ayer concluimos con la explicación de la parte del prefacio del Sanctus, de la misa, entramos en la parte siguiente, que tiene el nombre de epíclesis y el relato de la institución de la Eucaristía. No nos asustemos así por las palabras un poco tan técnicas, porque si la Iglesia mantiene pues alguna de estas palabras recogida en un catecismo, como es este caso, pues es porque es consciente de que es algo excepcional. Como ya os he dicho en alguna ocasión, este es un catecismo que, aunque sea muy profundo en su expresión, no abusa en ningún momento de tecnicismos, ni de, como se dice popularmente, latinajos o expresiones así de idioma griego o hebreo. No abusa. Si lo hace en alguna ocasión es porque se está hablando de una palabra clave, básica, pues que es muy conveniente poder mantener, pues para poder preservar y expresar mejor un contenido de fe. Una de esas palabras es la palabra epíclesis. Vamos a explicarla. Dice así este punto. En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo, o el poder de su bendición, según dice el canon romano, sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder en el cuerpo y sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte de la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anamnesis. Vamos a ver. Por lo tanto, la palabra epíclesis quiere decir, es la invocación al Espíritu Santo para que la invocación al Padre para que envíe el Espíritu Santo sobre esas ofrendas que se han presentado en el altar. Es la invocación al Espíritu Santo para que tenga lugar la conversión del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús. Ahora, es verdad que la palabra epíclesis, por extensión, se aplica también a todo el resto de los sacramentos. Hay un momento de epíclesis en el que en todos los sacramentos se pide la fuerza del Espíritu Santo para que tenga eficacia eso que en el sacramento estamos celebrando, para que no sea únicamente un deseo, sino para que sea efectivo. En todo sacramento hay dentro de su liturgia una parte epiclética, es decir, la invocación al Padre para que el Espíritu Santo sea enviado y haga efectiva esa palabra. La parte, sin duda alguna, el sacramento en el que esto se ve más claramente es el sacramento de la Eucaristía. El sacerdote, después del Sanctus, él abre las manos, mira al cielo, mira al Padre y pide al Padre que envíe el Espíritu Santo. Puede haber alguna... además dice, pide al Padre que envíe el Espíritu Santo, y en ese momento él extiende las manos sobre las ofrendas como significando que en ese momento el Espíritu Santo es enviado, y esas manos del sacerdote que se extienden sobre el pan y el vino son imagen del Espíritu Santo que desciende, son el signo de que esa súplica ha sido escuchada y que el Espíritu Santo desciende sobre ese pan y ese vino. Esto se llama la epíclesis. En ese momento, además, el pueblo de Dios se pone de rodillas porque sabe que está asistiendo a esa acción de Dios, acción de salvación de Dios, en la que Dios obediente a las palabras de los hombres, obediente a las palabras de la Iglesia, porque es que es impresionante el hecho de que Dios sea humilde, sea obediente, y entre comillas, se someta a esa obediencia de haberse quedado ligado con nosotros a ese rito sacramental. Y Dios responde siempre que le invocamos.
Cuando le invocamos cuando le invocamos pues, a través de un sacerdote santo, y cuando también le invocamos por sacerdotes pecadores, Dios responde a esa llamada y envía al Espíritu Santo para que tenga lugar allí esa consagración. Por lo tanto, la epíclesis es el momento que después del Sanctus, aunque hay una cierta diferencia entre una plegaria eucarística y otra, en la plegaria eucarística, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, pues es muy similar. Os lo voy a leer, os sonará inmediatamente. Dicen estas plegarias: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Extiende la mano sobre ellos para que sean cuerpo. Esa es la segunda. La tercera: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Continúa un poco y dice: por eso te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. La cuarta plegaria: te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Bien, es más largo la invocación, pero luego dice: por eso, Padre, te suplicamos que por este mismo Espíritu. O sea, como vemos, las plegarias eucarísticas son muy similares en que después del Sanctus, inmediatamente después, se invoca, se le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre el pan y el vino para que los transforme en el cuerpo y sangre de Jesús. Un poco distinto es la plegaria eucarística primera, el canon romano, que solemos rezarlo menos los sacerdotes. La verdad es que es una pena que lo tengamos un poco olvidado, este canon romano, que es el más antiguo en la Iglesia. Y posiblemente lo utilizamos menos pues porque es más largo y porque tenemos miedo de que a veces pues de que la gente se incomode, pero no, si son unos pocos minutos más, pero poquísimos, ¿no? Sería hermoso que también utilizásemos con más frecuencia la plegaria eucarística primera, que es la más antigua. Bien, en esta plegaria eucarística primera hay una forma un poquito distinta de decir lo mismo. En vez de decir envía, Padre, el don del Espíritu Santo, dice: bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Se dicen estas palabras después de que el sacerdote ha extendido sus manos sobre el pan y el vino, y dice: bendice y santifica, haciéndola perfecta, espiritual. Se está hablando, por lo tanto, de la transustanciación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús en estos términos. Bien, por lo tanto, las palabras son muy similares en una plegaria eucarística o en la otra. Son muy similares. Ahora, aquí lo importante es el contenido. El contenido, pues es, sin la fuerza del Espíritu Santo, los sacramentos no tienen esa fuerza de realización. Es decir, la Iglesia no puede realizar un sacramento solamente con recordarlo, solamente con quererlo. No, hace falta una intervención directa, una intervención del Dios Altísimo. Cada vez que celebramos un sacramento hay una especie de nueva, entendedme esta palabra, que luego pues que utilizamos una palabra un poco atrevida, ¿no? Pero bueno, en cada celebración del sacramento hay una especie de nueva encarnación en la que el Espíritu Santo de nuevo es enviado para hacer presente a Jesucristo. Lógicamente decimos esta expresión pues no en un sentido pues literal y estricto, pero sí en un contexto sacramental. En verdad se puede decir que en cada celebración del sacramento, de nuevo el Padre envía al Espíritu Santo para hacer presente a Cristo entre nosotros por un medio sacramental. Es como si estuviésemos asistiendo en ese momento de nuevo al misterio de la encarnación. Fijaros lo que es el momento de la encarnación en el que María está recibiendo el don del Espíritu Santo, que ha sido enviado por el Padre
al seno virginal de María y que por su acción y por su poder forma en su seno a Jesucristo. Pues bien, María es la imagen de la Iglesia. Y una vez más la Iglesia recibe también, enviado por el Padre, el Espíritu Santo, para que en su seno, en los sacramentos, a través de los sacramentos, vuelva a hacer presente a Jesucristo. La epíclesis, pues, no es casualidad que nos pongamos de rodillas en ese momento. Nos ponemos de rodillas en ese momento porque barruntamos, porque tenemos conciencia de que se va a hacer presente Dios, que es un nuevo misterio de encarnación, y adoramos, como si estuviésemos en Nazaret, presentes en el momento de la anunciación del ángel a María. Con esa unción nos ponemos ahí de rodillas y barruntamos el misterio de esa presencia de Dios. También hay otro pasaje, ¿no?, de la historia de la salvación al que conviene hacer referencia, ¿no? Nos ayudaría, ¿no?, a hacer referencia para entender, pues, lo sagrado de este momento de la epíclesis. Me refiero al comienzo del Génesis, donde dice el relato de la creación, Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ese Espíritu de Dios que se cernía sobre las... Ahí se describe, por lo tanto, la creación del mundo como partiendo de la nada, del caos, de la confusión. La nada y el caos y la confusión, pues viene a ser lo mismo para el autor del libro bíblico. Y en medio de esa nada, de ese caos, de esa confusión, viene el Espíritu aleteando sobre las aguas. Y el Espíritu es el que crea de la nada. Bueno, pues esa imagen también es imagen de la epíclesis, cuando el sacerdote ha invocado al Padre para que envíe el Espíritu Santo, extiende sus manos sobre las ofrendas, como el Espíritu aleteaba sobre las aguas, así también Él extiende las manos sobre las ofrendas, y ahora no es que vaya a crear de la nada, porque es que eso ya está creado, pero Él va por el poder del Espíritu Santo a ser instrumento para que allí tenga lugar una nueva creación. La nueva creación es la creación de la transustanciación, de la transformación de esos elementos naturales en una presencia sobrenatural de Dios. Si milagro fue, por obra del Espíritu Santo, el crear el mundo de la nada, y dice el Génesis que el Espíritu aleteaba sobre aquella nada, sobre aquel caos, y el Espíritu hizo el milagro de crear el mundo de la nada, todavía tanto milagro, mayor milagro es todavía el milagro de la recreación del mundo, de hacer presente sobrenaturalmente, ¿no?, esa presencia de Dios sustancial, hacerla presente a través de unos elementos naturales. Si milagro fue la transformación del agua en las bodas de Caná, del agua en vino, mayor milagro es también el milagro de la transformación del vino en la sangre del Señor. Hay pues también en ese pasaje de las bodas de Caná, es una evocación de las dos partes de la historia de la salvación. La primera parte es la parte del Antiguo Testamento en la que Dios nos dona, o sea, nos da su misericordia, nos muestra su amor en la creación del mundo. La segunda parte de la historia de la salvación en Cristo es la donación de la misericordia de Dios, no ya en la creación del mundo, sino en la recreación del mundo, en hacer presente sobrenaturalmente, ¿no?, a Dios entre nosotros. Yo, por lo tanto, creo que a mí creo que nos ayudaría tanto a los sacerdotes que celebramos la Santa Misa como a los fieles que participan activamente en ella, que en este momento de la Santa Misa, después del Sanctus, cuando el sacerdote extiende las manos, pide al Padre que envíe el Espíritu Santo y entonces las pone extendidas sobre las ofrendas, en ese momento que con toda unción pidamos a la Virgen María, en ese momento, pues ser nosotros
el seno acogedor, el seno abierto, en el que el Padre envía al Espíritu Santo para formar a Jesucristo en nosotros. Igual que en esas especies del pan y el vino está teniendo lugar el milagro de la transustanciación, que ese momento de la epíclesis nos abra también a que el don del Espíritu Santo sea fundido, bueno, pues evidentemente en primer lugar se infunde en el pan y el vino, ¿no? Pero para que también nosotros participemos de esa transformación en Cristo. Creo que la Virgen María desea ser invocada y desea interceder, igual que intercedió en las bodas de Caná, en ese milagro de la transformación del agua en vino. También ella quiere interceder, intercede de hecho, en ese milagro de la Santa Misa, que es un milagro de presencia de Dios y de transformación de los elementos naturales que son el pan y el vino, de transformación en el cuerpo y sangre de Jesús. A esto se le llama pues la epíclesis. Es el momento que precede a la consagración. Y de esta manera es descrito. Bien, este punto 1353 que hemos dejado sin leer dice así. En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies del pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Por lo tanto, la epíclesis está directamente unida al relato de la institución, porque después de que se ha invocado, se le ha pedido al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre esas ofrendas, y después de haber extendido las manos sobre ella como signo de que el Espíritu Santo desciende sobre ellas, el sacerdote toma en su mano el pan y pronuncia las palabras del relato de la institución. Son dos, nosotros aquí, claro, pues le llamamos epíclesis y luego relato de la institución, ¿de acuerdo? Pero démonos cuenta de que todo está unido, que nosotros no podemos meter un bisturí y pararnos en estas palabras sin continuar a las segundas. Este es el momento pues, en el que dice aquí que tiene lugar esa presencia, esa transformación, esa que nosotros hemos llamado transustanciación, como forma de también de expresión de qué es ese acontecimiento que tiene lugar allí, ¿no? Transustanciación, que quiere decir que aunque las especies del pan y del vino, aunque los accidentes, ¿no?, del pan y del vino allí permanezcan, sin embargo, el milagro consiste en que la sustancia no es la del pan, no es la del vino, sino que es la del cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, por la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Se hace sacramentalmente presente. Bueno, alguna referencia, fijémonos que los relatos de la institución de la Eucaristía, pues Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, también la primera carta de los Corintios, capítulo 11, etc., están todos recogidos y evidentemente están hablando del mismo relato, el mismo relato de la institución, el que fue pronunciado por Jesucristo y el que la Iglesia, con un esmero tremendo, ha cuidado esas palabras, las ha cuidado como oro en paño, envuelto en paño, sin atreverse lógicamente a cambiar las palabras de la consagración. La Iglesia no, por supuesto, no se atreve a cambiar, ni a añadir, ni a quitar esas palabras que parece que el sacerdote se esfuerza en pronunciarlas todavía con más detalle, las procura vocalizar con más fuerza, cayendo en cuenta que está él en ese momento, nunca como en ese momento el sacerdote actúa en persona de Cristo, como cuando pronuncia las palabras de la consagración. Especialmente un sacerdote, fijaros, le impacta cuando celebra la Santa Misa, le impacta a un sacerdote el hecho de que él coge en sus manos, coge el pan, y en ese momento, después de que él ha dicho, tomó en sus manos, lo entregó, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. En ese momento el sacerdote pasa a hablar en primera persona,
su identificación con Cristo es tan grande que él dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y está claro que no es el cuerpo de José Ignacio, ni de Pedro, ni de Antonio. No, es el cuerpo de Cristo. Llega a hablar en primera persona el sacerdote como si él fuese Cristo. Siendo así que estaba hablando del cambio del pan, la transformación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús, no en el cuerpo y sangre del sacerdote mismo, por supuesto. Es el máximo momento de identificación con Jesucristo. Tomad y comed porque esto es mi cuerpo. Mi cuerpo. Hablando en primera persona. Esta es una reflexión importante para que veamos, para que nos ayude también a ver en el sacerdote que preside la asamblea, para que en un acto de fe, en una mirada de fe, seamos capaces de ver en él también al Cristo que nos preside en la celebración litúrgica. Entre los relatos de la institución hay uno, mejor dicho, entre los pasajes del Evangelio que recogen el relato de la institución de la Eucaristía, hay uno que es el de Lucas. El Evangelio de San Lucas ha recogido como una pequeña introducción de Jesucristo, en la que se recogen las palabras con las que que tuvo Jesús con los apóstoles antes de haber pronunciado directamente las palabras de la consagración. Y lo que Lucas dice, que no dicen los otros evangelios, está en Lucas 22, versículo 15, dice, y les dijo, con deseo he deseado, en otras traducciones dicen, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de partir, pues os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y luego quiero que es hermoso también ver esta palabra de Jesús que está recogida en Lucas. Con ansia he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de partir. Es decir, la Eucaristía ha sido largamente ansiada, largamente deseada por Jesucristo. Él ha deseado ese momento. Y fijaros que es un momento también, un momento dramático para Jesús, porque es un momento en que le introduce en la pasión. Pero aunque sea un momento dramático, Él lo ha deseado, lo ha preparado, es su hora, es la hora para la cual Él había venido al mundo, para entregar su vida. Él ha deseado compartir esa cena con nosotros. Igual que también a Zaqueo le dijo, baja que quiero hospedarme en tu casa, y él deseó compartir, poder participar de la intimidad de Zaqueo. También él con ansia ha deseado que nosotros participemos de la intimidad de Jesucristo en la Eucaristía. Es otra expresión que es bueno que la meditemos, porque a veces asistimos a la Eucaristía con poca motivación, sin muchas ganas. A veces decimos, bueno, ¿voy o no voy? Venga, voy a ir, que no sé qué. A veces nuestra decisión de participar en la Eucaristía pues puede ser bastante ligera. Y en medio de esa decisión de ligereza a última hora, bueno, hace mal tiempo, hace buen tiempo, bueno, ya aguantar un poco, a total si luego igual me viene bien, porque de paso también luego hago unas compras y igual veo a algún amigo que vaya por allí a la Eucaristía. O sea, a veces tenemos que reconocer que podemos asistir a la Eucaristía, por supuesto, la hacemos con fe, ¿no? Pero es verdad que también que las circunstancias externas que nos inclinen por asistir pues un día a la Santa Misa, especialmente los días de labor, las circunstancias, o sea, los motivos por que nos pueden inclinar, son motivos bastante superficiales. Bueno, pues me viene bien, no, ando mal de tiempo, yo qué sé, ¿no? Y sin embargo, en esa especie de motivación un poco superficial, se nos puede pasar por alto el que Jesús estaba con profundidad esperando ese momento. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros. Jesús ha deseado largamente, profundamente ese encuentro personal con nosotros. La Eucaristía es un encuentro personal con Cristo en el que Él sale a tu encuentro. Y ese momento para Jesús no ha sido casual, no ha sido puntual, no, ha sido largamente preparado. Jesús sale a tu encuentro
Y esto nos tiene que ayudar, ¿no? Que nuestras Eucaristías pues no sean triviales, no sean, bueno, pues pasaba por aquí y he dicho que me queda un rato, voy a entrar. O sea, no, tenemos que caer en cuenta que por encima o por debajo, como queramos decir, ¿no? De esas circunstancias que nos inclinan o nos hacen tomar la decisión de ir a misa, hay un deseo de Cristo de encontrarse con nosotros. Con deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros. En este nos ayuda este episodio de este pasaje de Lucas 22. También esto ha sido recogido en el canon cuarto, en la plegaria eucarística cuarta. También se remarca mucho, se remarca esta preparación, este deseo de Cristo de encontrarse con nosotros. Bien, quizás antes de pasar con el punto siguiente, para que ya pasemos al 1354, vamos a hacer un alto en el camino, y 354 introduce la parte ya inmediatamente siguiente a la consagración. Primeramente, por lo tanto, hemos explicado hoy la epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas, para que se transformen en el cuerpo y sangre de Jesús. Después de esto viene la institución de la Eucaristía, las palabras de la consagración, tomad y comed, etc. Y ahora después viene la anamnesis. Ahora, fijaros una cosa, que después de la consagración, el sacerdote se arrodilla por 2 veces y primeramente ante el cuerpo de Cristo, se arrodilla en tono de adoración. En segundo lugar, también se arrodilla ante la sangre de Cristo en tono de adoración, la muestra, y él también se convierte en adorador. El sacerdote al mismo tiempo es custodia y es también adorador. Igual que custodia, digo, porque es ese elemento, la custodia, en el que exponemos el Santísimo Sacramento para que sea mejor vista ante el mundo, ¿no? Y entonces se coloca el Santísimo dentro de una custodia. Bien, también el sacerdote, él se convierte en custodia porque eleva el cuerpo y la sangre de Jesús para que sean vistos, para que sean adorados. Esa imagen que hemos visto a veces del Papa, ¿no? Pues en unas grandes Eucaristías, multitudinarias Eucaristías, ¿no? Cuando él eleva el cuerpo de Cristo y el cáliz después de la consagración, y lo eleva para que todo el mundo lo vea, para que de alguna manera se sepa, ¿no?, dónde tiene que centrar los ojos. Pero sin embargo el sacerdote, él es custodia que muestra al mundo a Cristo, y al mismo tiempo también él es adorador, como otro fiel más que estuviese allí. Por eso, después de haberlo mostrado, él se arrodilla. Él lo muestra y él se arrodilla. Las dos cosas. Creo que haríamos un gran bien al pueblo fiel, ¿no?, si los sacerdotes también procurásemos ser especialmente gráficos en los signos de adoración, porque no es un buen signo el que, bueno, pues que como un sacerdote un poco tiene el peligro de profesionalizarse, ¿no? Profesionalizarse porque está continuamente tratando con las cosas sagradas. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, como cuando pasa un sacerdote que igual pasa a lo largo del día, pues muchas veces delante del sagrario, pues bueno, como lo hace tan frecuentemente, pues igual podemos tener el riesgo de sentirnos dispensados de hacer la genuflexión o hacer unos signos. No debería de ser así. Deberíamos una y mil veces, deberíamos de ser nosotros no solo la custodia en la que Cristo es mostrado al mundo, sino que nos deberíamos de constituir en los primeros adoradores. Me estoy acordando de un pasaje de la vida del beato Gárate, del hermano Gárate, famoso beato jesuita, que durante los 40 años en su vida pues fue portero de la Universidad de Deusto. Y me llamó mucho la atención que cuando leía su vida contaba cómo pues en aquella universidad pues había
en algunos pisos pues había capilla, capilla a la que se entraba desde el descansillo de cada uno de los pisos, ¿no? Y claro, pues un portero en aquellos tiempos, y sin ascensor, por supuesto que entonces no había ascensores, pues subía y bajaba las escaleras muchas veces a lo largo del día. Y claro, al subir y bajar en cada piso en el descansillo, pues él estaba pasando delante de una capilla. Y el hermano Gárate, pues cada vez que pasaba delante de una capilla, pues él, claro, en vez de dispensarse a sí mismo, porque él trabaja en la universidad, está continuamente pasando delante de las capillas de la Universidad Católica, y claro, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar todo el rato haciendo signos de adoración? Pues sí, pues los hacía. Y él pasaba delante de una capilla, y entonces el signo de adoración que hacía pues era impactante, ¿no? Tan impactante, pues eso, como que él ha marcado, ¿no? Ha marcado, pues es un santo, y los demás no lo somos, y él ha marcado a tantas personas, y otros pues podemos pasar sin ser un signo de Cristo contundente, ¿no? Que sacuda la incredulidad de nuestro mundo. Y el hermano Gárate pasaba delante de una capilla y ahí hacía un signo de adoración, pues que era una llamada a la fe para cualquier persona que le viese hacerlo. O sea que también esa mostración y esa adoración que hacemos después de la consagración, qué hermoso es que la hagamos haciendo un acto de fe profundo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por lo tanto, aquí se está recordando que la Eucaristía es la actualización sacramental de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es hacer presente este cuerpo y sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo está siempre acompañándonos en la celebración eucarística. Por eso también ese pasaje que hemos dicho antes de Lucas, ¿no? Con ansia he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús tiene conciencia de que la institución de la Eucaristía le está introduciendo en la pasión. Bien, por lo tanto, aspecto que quería, antes de pasar página, en el que quisiera insistir. Ese marco en el que la liturgia está proclamando, haciendo público ante el mundo, que ahí ha tenido lugar pues un hecho salvífico, sacramental, por el que Cristo se ha hecho presente, es importante que lo solemnicemos. A veces la Iglesia también nos invita a cantarlo. Este es el sacramento de nuestra fe. Y se canta solemnemente, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y fijaros bien que en esta invocación se termina diciendo ven, Señor Jesús, es decir, después de esto ya solo nos queda tu llegada gloriosa. Después de la venida de Cristo tan fuerte y tan potente, ¿no?, en la Eucaristía, ya no cabe desear ya otra cosa más que la venida en gloria de Cristo. Cristo viene en la Eucaristía y vendrá al fin de los tiempos. Por eso, vivir bien la Eucaristía, pues es, claro, pues preparar la llegada de Cristo en todas sus consecuencias, ¿no? La otra invocación, hay 3 invocaciones para poder elegir, ¿no? La primera es, este es el sacramento de nuestra fe. La segunda, aclamad el misterio de la redención. Y el pueblo responde, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. De nuevo, por lo tanto, una referencia a que la Eucaristía es la preparación. Estamos preparando la llegada en gloria de Cristo hasta que vuelva. Por eso esto también nos recuerda aquellas palabras de Lucas que hemos dicho, en las que Jesús dijo, os aseguro, con deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir, pero os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, la Eucaristía, Cristo la celebró con nosotros, y la próxima vez que venga a celebrarla será ya en gloria. Será en gloria. Por eso dice aquí, cada vez que comemos de este pan y bebemos del cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelvas. Anunciamos tu muerte, Jesús, hasta que vuelvas. La tercera invocación es, Cristo se entregó por nosotros. O sea, la verdad es que nosotros en algunos lugares
pues me imagino que habrá muchos fieles que digan, pues a mí solo me suena la primera. Pues es que es verdad que en muchos lugares se ha elegido la primera invocación, este es el sacramento de nuestra fe, y no se suelen ofrecer también las otras dos fórmulas alternativas, que son aclamad el misterio de la redención, o la tercera, Cristo se entregó por nosotros, y el pueblo responde, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. O sea, es también la participación del pueblo en la consagración. Es hacernos vibrar a todos con ese misterio que allí ha tenido lugar. Si mientras que el sacerdote está pronunciando las palabras de la consagración, mientras que está teniendo lugar ese momento que el fiel está de rodillas, está asistiendo en un profundo recogimiento, ¿no? Pues igual lo más propio es qué tiene que decir alguien, qué tiene que estar rezando interiormente alguien durante la consagración. Hombre, pues yo creo, como sugerencia, yo creo que nos puede ayudar mucho en ese momento el que alguien repita en su interior, ven Espíritu Santo, ven y transforma este pan y este vino en cuerpo y la sangre de Jesús, ven y transfórmanos y ábrenos a recibir el don de tu gracia. Es decir, uno puede estar interiormente uniéndose a las palabras de la consagración con alguna invocación especial, ¿no? Pidiéndole también a la Virgen María, como hemos dicho antes, que seamos tierra dócil, que seamos un seno dócil en el que Cristo venga a nosotros. Uno puede mediante alguna oración personal o jaculatoria o lo que fuere, ¿no? O sencillamente escuchar las palabras de la consagración y dejar que tengan eco en nosotros, ¿no? Que tengan eco en nosotros y que nos sugieran lo que el Señor quiera que nos sugiera en ese momento. Pero es verdad que después de las palabras de la consagración, luego a todos se nos invita a unir nuestra oración en esta aclamación, a través de esta invitación de este es el sacramento de nuestra fe, o aclamad el misterio de la redención, o Cristo se entregó por nosotros. Se nos invita todos a participar unánimes de ese momento. Y entonces, hecho esa invocación, pues el pueblo se pone en pie para continuar a la Santa Misa. Bueno, la verdad es que he dicho que iba a pasar a explicar el punto 1354, pero es que yo, como se dice así popularmente, me enrollo mucho, me lío mucho y casi me da la impresión de que es mejor de que esto lo dejemos para mañana, porque si entramos ahora en el punto 1354, pues no nos va a dar tiempo para desarrollarlo. Quedémonos pues con este punto que hemos explicado hoy, en 353, con estos dos puntos, la epíclesis y la consagración. La epíclesis, que es la invocación al Padre para que envíe el Espíritu Santo, y sobre el pan y el vino y los transforme en el cuerpo y sangre de Jesús, y la consagración, que está unida a la epíclesis, desde luego que es prolongación de ella, donde el sacerdote pronuncia las palabras de la institución de la Eucaristía, palabras que también, fijaros, han sido transmitidas como oro en paño. Especialmente quiero hacer referencia a que San Pablo, cuando él narra la institución de la Eucaristía, en 1 Corintios 11, lo hace con unas palabras que son impresionantes. Dice, yo he recibido una tradición que a su vez yo os transmito. Que la noche en que Jesús iba a ser entregado, tomó el pan, etc. Es decir, fijaros bien cómo San Pablo, a la hora de relatar las palabras de la institución de la Eucaristía, introduce esa narración con unas palabras, con un recordatorio de que él ni quita ni pone, es decir, que transmite lo que ha recibido, que las palabras de la institución de la Eucaristía han sido de las cosas que la Iglesia ha guardado con más sentido de no ser dueño de ellas. La Iglesia es depositaria del tesoro de Cristo y no es dueña, porque uno cuando es dueño, pues hace y deshace, coge y cambia, quita esto, pone a su capricho. No, la Iglesia no es dueña, la Iglesia es depositaria de la palabra de Cristo. Por eso dice San Pablo, yo he recibido una tradición que a su vez yo os transmito.
que Jesús tomó el pan y dijo, tomad y comed. O sea, estamos hablando aquí de que la Iglesia tiene una clara conciencia de haber sido, de ser un instrumento de Jesús, pues para celebrar sus sacramentos instituidos por Cristo, no por la Iglesia, que la Iglesia no se saca de la manga los sacramentos como el mago se saca de la chistera al conejo, que no, que sencillamente los recibe de Cristo y los celebra con una unción y con un respeto y con un sentido también de cuidar con la liturgia y cuidar a través de las normas litúrgicas un misterio que no le pertenece. O sea, que es un don de Dios puesto en manos de la Iglesia. Y la liturgia, el cuidado de la liturgia, lo que hace es caer en cuenta de esto, ¿no? De caer en cuenta de decir, aquí hay un don que me trasciende y yo lo cuido como oro en paño. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.